Buenas noches a todos. Vamos a empezar la clase. Todavía no son las 8 de la noche, pero estamos empezando unos minutos antes para poder checar el audio, la imagen, si me escuchan bien, si no me escuchan bien. Hace rato estaba fallando la transmisión, tuve que cerrar la transmisión y empezar otra vez de nuevo. Espero que se empiecen a conectar los hermanos, las hermanas. Antes de empezar, les recuerdo que la semana pasada nos quedamos hablando un poco acerca de los atributos comunicables de Dios. En esta noche, en esta clase, vamos a empezar con los atributos, pero con los atributos incomunicables. Vamos a esperar un ratito más para empezar así de lleno. Ya tienen listo su libro, su Biblia, ya tienen listo todo. Vamos a empezar en un minuto la clase. Bueno, pues vamos a empezar con los que están en el libro, o sea, en las copias que tienen, ya sea impresas o en PDF. Vamos a empezar allá en la página número 29. Página número 29. Y hay dos apartados, uno que dice los atributos incomunicables de Dios y el otro se llama los atributos comunicables. La semana pasada estudiamos los atributos comunicables y en esta ya noche vamos a continuar, pero con los atributos incomunicables. La semana pasada igual les expliqué como 2 veces cuál es la diferencia entre los atributos comunicables y los atributos incomunicables. Si alguien no se acuerda o si alguien no se pudo conectar en la clase anterior, no le dé pena, puede escribir allá en los comentarios acerca de cuál es la diferencia entre esos dos tipos de atributos. Como siempre les digo, va a haber momentos en que voy a leer los comentarios si hay alguna pregunta o algo que quieran saber. ¿Sí? Vamos a empezar con algunos textos. El primer texto está ya en Malaquías 3:6. Malaquías 3:6, que dice: porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Uno de los atributos que tiene Dios y que nosotros no tenemos es el atributo de que Dios no cambia.
hay muchos problemas con respecto a este punto, o malas interpretaciones con respecto a ese punto. Muchos creen que Dios es o se manifiesta o se ha manifestado más bien de una forma en el Antiguo Testamento, se ha manifestado de otra forma en el Nuevo Testamento y se está manifestando de una tercera forma totalmente diferente en nuestros días. Pero aquí el profeta dice algo que no se tiene que explicar mucho. Está muy entendido, está muy sencillo, porque dice: porque yo, Jehová, no cambio. Dios es inmutable. Esa es la palabra, o ese es el término que usa la doctrina, ¿no? Para referir a que Dios no cambia. Inmutable. Porque yo, Jehová, no cambio. Y luego dice el profeta: por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Aquí es una parte de un sermón o de un mensaje que el profeta le estaba dando al pueblo de Israel. Les estaba recordando que a pesar de todos los pecados que el pueblo ya había cometido, todo ese alejamiento de Dios que habían tenido desde la muerte de Salomón, cuando se divide el reino, todo eso sí ocasionó castigos, muchos castigos de parte de Dios. Pero al final dice: no habéis sido consumidos. Eso quiere decir que Dios no ha cambiado. Esos pactos, esas promesas que Dios hizo a muchas personas, sobre todo a los patriarcas, a Abraham, a Isaac, a Jacob, bueno, si vamos atrás, a Noé, a David, a todos esos personajes, esos pactos iban a seguir. ¿Por qué? Porque como dice acá: yo, Jehová, no cambio. Él es el mismo desde que Él creó todo hasta ahora. Es el mismo que ha hecho milagros que vemos allá, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que aún ahora en nuestros días puede hacer milagros. El mismo poder, el mismo amor, la misma soberanía que Dios tuvo en los tiempos bíblicos, lo tiene aún en nuestros días. ¿Por qué el atributo que vemos acá, de que Dios es inmutable, que Dios no cambia? ¿Por qué nosotros no lo tenemos? ¿Por qué en la teología se clasifica como un atributo incomunicable? Pues es simple. Nosotros cambiamos de parecer, cambiamos de humor a veces, cambiamos muchas veces, en muchas ocasiones, ¿no? Creo que por eso la palabra de Dios dice que no debemos de prometer cosas. A veces decimos: yo prometo tal cosa, pero a la hora de prometer algo lo tenemos que cumplir, y a veces por alguna u otra razón, o a veces por el simple hecho de no querer hacer eso, no cumplimos. Cambiamos nuestras decisiones, cambiamos nuestros gustos, y por eso hay esa diferencia.
Dios jamás ha cambiado, jamás se ha arrepentido de algo. Pero unos dicen, entonces, ¿por qué allá en Génesis, creo que es 9, cuando dice que, vamos a buscarlo, ¿no? El pasaje. Vamos a ver. Creo que es un pasaje que, no 9, del 6, 7, 8, 9, habla acerca de la historia de Noé. En una parte de la historia de Noé aparece escrito de que dice que Dios se arrepintió, pero no que se haya arrepentido. A veces las traducciones, por las traducciones a veces se pierde el sentido de las cosas. No es que se haya arrepentido de haber hecho a la humanidad y por eso iba a mandar el diluvio, sino que se lamentó más bien, o la palabra real es que se puso triste por las acciones que estaban tomando su creación, los humanos en ese momento. En algunas Biblias dice se lamentó, se arrepintió, y por eso unos comentan, no, pues entonces sí, Dios cambió. No cambió. Se puso triste, se lamentó por las acciones que estaban pasando en los tiempos de Noé. Al final Dios no cambia. Por eso el texto de Malaquías 3:6 está muy claro. No puede haber texto más claro. Bueno, hay muchos más, ¿no?, que hablan acerca de la inmutabilidad de Dios, de que Dios no cambia. Pero creo que este texto de Malaquías es muy claro, ¿no? Vamos a ver allá en el Salmo 92. Dice: antes que nacieran los montes y formaras la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. ¿Qué atributo podemos ver allá? El atributo que vemos acá es de que Dios es eterno. Es imposible encajar este atributo al ser humano, por lo menos de una forma completa. Dios no tiene principio ni fin, y ya lo hemos estudiado y comentado en lecciones pasadas. Dios es el único eterno. El ser humano no tiene principio. El ser humano, tiene un principio al nacer. Dios no tiene ni principio ni fin. El ser humano, como cualquier cosa creada, incluido los seres celestiales, llámense ángeles o demonios, tienen un principio. Todos fueron creados por Dios en algún momento de la vida, de la existencia, ¿no? Entonces ya tenemos otro atributo incomunicable, que es la eternidad. Hay otro, igual en un salmo, en el Salmo 139, 7 al 9. Un salmo muy, muy conocido, muy, muy bonito, que dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, ahí tú estás. Si tomara, las alas del alba y habitar en el extremo del mar.
Este salmo habla acerca de la omnipresencia de Dios. Aquí el salmista, si lo leemos bien, está tratando de huir de Dios. Pero él reconoce, en el versículo 7 dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Dónde puedo irme? Y menciona algunos lugares de aquí, de aquí de la tierra, pero también lugares más allá, ¿no? Dice: si subo a los cielos, ahí estás tú. Si bajo en el Seol es el infierno hebreo, o sea, el Seol es el lugar, es el infierno, pero así se le llama en la mitología, en la cultura hebrea, ¿no? El Seol. Si voy al Seol, también estás allá. Si tomo las alas del alba y habito en el extremo del mar, también tú estás allá. Aquí es una plegaria, el salmista está orando, pidiendo algo a Dios, pero primero recuerda de que Dios está en todos lados. Donde él vaya, ahí va a estar la presencia de Dios. Esto se llama la omnipresencia de Dios. Omni viene de una palabra en latín que quiere decir en muchos lugares o en todo lugar, ¿no? La omnipresencia, eso quiere decir de que Dios está en todo lugar. Está acá, está en cada uno de los lugares donde están escuchando y viendo esa transmisión. Es muy difícil de entender, porque ¿cómo puede ser posible de que Dios esté en todos los lugares, no solamente del mundo, sino del universo? Y el universo es amplio, ¿no? Solamente nuestra galaxia mide millones de años luz, y es una galaxia nada más. Y hay un montón de galaxias conocidas y hay algunas no conocidas. Entonces, la omnipresencia de Dios implica de que Dios está en cada lugar del universo que Él mismo creó. Como les dije, como comentamos al principio, es un atributo incomunicable. O sea que el ser humano, haga lo que haga, no va a poder jamás tener ese atributo de Dios, de estar en muchos, no en muchos lugares, sino estar en todos lados al mismo tiempo. Ahora, usando la tecnología, ya puedo, aquí veo que están dos conectados, a veces están dos, tres, uno a veces. Yo puedo en forma virtual o electrónica estar en varios lugares, pero no soy yo, es una transmisión que la otra persona al otro lado de la pantalla lo está viendo, pero no soy yo. La omnipresencia de Dios no es eso, sino la omnipresencia de Dios es que sino Dios está en un lugar acá, y Dios está en cada uno de los hogares de los que me están escuchando o viendo. Dios, usando ese atributo,
va más allá o trasciende en el tiempo y en el espacio. Y lo puede hacer porque Él es el creador del tiempo y el espacio. Esto, desde el punto de vista lógico y humano, es imposible. Pero para Dios, pues es posible, ¿no? Estar en todos lugares, en todos los lugares o en muchos lugares al mismo tiempo. Esto es en forma general, porque hay más atributos de Dios. Esto es en forma general los atributos tanto incomunicables como los comunicables. Hay varios textos. Hay un apartado acá en el libro que dice así, en la página 30, dice: para estudio bíblico adicional. Y en el inciso 1, en el inciso 1 dice, identifica casos en los que la Biblia identifica a Dios con sus atributos. Hay un montón de textos, hay un montón de preguntas, pero vamos a centrarnos nada más en ese punto número 1, de casos en los que la Biblia identifica a Dios con sus atributos. Jeremías 23:6 y Hebreos 12:29. Ahí estos textos son el primer punto que vamos a estudiar. Dicen así, Jeremías dice: en sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre por el cual los llamarán Jehová, justicia nuestra. Y en Hebreos 12:29 dice: porque nuestro Dios es fuego consumidor. Tanto Jeremías como Hebreos muestra acá, o muestran más bien, un atributo de Dios, o identifican un atributo de Dios, que es la justicia, de que Dios es justo. Al final de Jeremías 23:6 dice que a Jehová se le va a conocer como Jehová, justicia nuestra. ¿Por qué? Porque Dios hizo justicia y seguirá haciendo justicia con su pueblo. Castigará al que tenga que castigar y bendecirá al que tenga que bendecir. Por eso dice que lo llamarán o lo recordarán, como dice en otras versiones, Jehová o el Señor, justicia nuestra. Hebreos 12:29 está muy cortito, pero habla acerca de que Dios es fuego consumidor, refiriéndose igual a la justicia de Dios. La justicia de Dios allá en Jeremías implica de que Dios va a salvar a su pueblo del enemigo. Y en Hebreos implica que Dios va a consumir a los enemigos del pueblo. Ya en este caso, en Hebreos, habla acerca del nuevo Israel, o sea, nosotros, el pueblo de Israel, ya no de sangre, sino de fe, nosotros, los creyentes, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Habla acerca de esa justicia, de que Dios consumirá, casi hablando de una forma literal, a todos nuestros enemigos. En este caso,
ese atributo es un atributo comunicable. La justicia de Dios, o más bien esa justicia que Dios tiene, se nos da a nosotros también. Y Dios nos pide de que también nosotros seamos justos, seamos personas que practiquemos la justicia. Pero como todos los atributos que nosotros como seres humanos tenemos, son atributos que tenemos de una forma incompleta. El cristiano siempre debe buscar la justicia. El cristiano siempre tiene que buscar ser justo, ser amables, no ser dar mal testimonio, no mal testimonio, sino hablar mal de los demás, sino buscar siempre la justicia. Primera de Juan 1:5. Vamos a leerlo. Este es el mensaje que hemos oído de él y hoy y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla o ningunas tinieblas en él. Cuando aquí el apóstol Juan dice Dios es luz, habla acerca de la santidad de Dios. Hay otro atributo. Dios es santo. Dios se le describe acá como un Dios, como un ser de luz, como Dios que emana o irradia luz, ¿sí? Que no tiene tinieblas. Acá la luz significa la santidad de Dios, como les dije hace rato. La santidad también es un atributo comunicable, o sea que también nosotros tenemos. Pero la santidad es algo que aquí, en este mundo, no vamos a tener completamente. La santidad va muy de la mano con un punto de la soteriología que se llama la santificación. También ya lo he explicado varias veces, pero voy a explicar otra vez. La santificación es un proceso que desde que uno es convertido o desde que uno ha sido adoptado por Dios para ser su hijo, el proceso de santificación empieza. Pero no es un proceso que va de abajo hacia arriba, sino es un proceso que tiene altibajos en nuestra vida como cristianos, como seres humanos. Pero aún así, aún en que existan esos altibajos, Dios como le pidió, o más bien le exigió a su pueblo cuando estaba allá en el desierto, sed santos porque yo soy santo, también a nosotros como cristianos nos exige esa santidad. Sí, muchas veces vamos a pecar, vamos a alejarnos de Dios, luego nos vamos a arrepentir y vamos a acercarnos a Dios, pero ese proceso va a seguir y hay que buscar esa santidad todos los días. Vamos a checar a los comentarios. Estamos en la sección de comentarios. Sí, algunos dicen que está fallando la conexión. El hermano César Pech comenta algo, lo voy a leer. Ustedes ya lo pueden leer, pero lo voy a leer. Dice que
la omnipresencia de Dios o el atributo de la omnipresencia, como padres lo usamos mucho en nuestros hijos para que de una forma hacerles entender que aunque nosotros no los veamos todo el tiempo, Dios está donde ellos están y ve todas sus acciones, y por lo tanto, sea en la escuela o en algún otro lugar donde no estemos, o sea, los padres con ellos deben de cuidar sus acciones y dar testimonio. Lo mismo para nosotros como adultos. Sí, es correcto, ¿no? Aunque él empezó hablando acerca de los niños, bueno, al final también dice como adultos, al final es todos, ¿no? Todos tenemos que entender ese atributo de Dios de la omnipresencia para recordar de que Dios nos está viendo. Dios ve cada acción que tomamos. Dios ve cada pensamiento que sale de nuestra mente, de nuestro corazón. Recordemos la historia de Jonás, que se quería apartar de Dios, esconderse de Dios, ¿no? Y no pudo. También nosotros a veces olvidamos o omitimos, ¿no? Eso de la omnipresencia de Dios, ¿no? De que Dios está en cada uno, nos está viendo, está viendo, no checando ni vigilando, sino cuidándonos, ¿sí? Y como padre, nosotros cuando cuidamos a nuestros hijos, estamos viendo las cosas que hacen bien, que hacen mal, y en algún momento determinamos el castigo o la premiación, si se puede decir así, si se portan bien. Dios también así lo hace. Y Dios usa ese atributo de su omnipresencia para determinar, como dije hace rato, mandar ya sea bendiciones o maldiciones según lo que Él ha visto. No solamente de forma física, sino ha visto en el corazón y en la mente de cada uno de nosotros. Muy buena, no fue pregunta, sino más bien comentario, ¿no? Muy buen comentario del hermano César. Ojalá que los demás también comenten. Hoy están conectados muy pocos, creo que por la falla del internet. Pero no importa, lo pueden, el video se queda acá en la página, lo pueden ver cuando ustedes gusten. Vamos a seguir. Todavía estamos en la mitad, así que hay chance de que los otros se conecten. Vamos a empezar el capítulo número 7, que es o nos habla acerca de la Trinidad. Y como siempre les digo, vamos a centrarnos en los textos. Ya lo demás lo pueden leer, por eso tienen los libros. En la página 34. En la página número 34. En el primer apartado, cuando dice textos para aprender de memoria, que no se lo van a aprender de memoria, sino que lo van a leer y estudiar. Bueno, si alguien se lo quiere aprender de memoria, pues
está en la libertad de hacerlo. Pero el primer apartado dice sobre la Trinidad. Hay varios textos. Está Isaías 16:1, Mateo 28:19, segunda de Corintios 13:14, que hablan acerca de la Trinidad. Pero hay un texto que no aparece en el libro, pero que sí está en la Biblia. Estos textos de Isaías, de Mateo y de segunda de Corintios sí están bien, ¿no? Lo pueden leer y estudiar cuando termine la clase. Pero vamos a centrarnos allá en Mateo 13:17. En algunos evangelios, no solamente en Mateo, sino en los otros evangelios también habla acerca de este tema, ¿no? Cuando Jesús es bautizado. Dice: entonces Jesús vino de Galilea al Jordán, donde estaba Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú acudes a mí? Jesús le respondió: permítelo ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces se lo permitió, y Jesús, después que fue bautizado, subió enseguida del agua, y en ese momento los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y se posaba sobre él. Y se oyó una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Hermanos, si en alguna vez, en algún momento tienen algún examen de Biblia, puede ser de cuando hagan examen de catecúmenos o cosas similares, una pregunta clásica es: a ver, hermana, dígame un texto que hable de la Trinidad, donde aparezcan los tres de la Trinidad. Puedes comentar varios textos, ¿no? Los que están ahí en el libro de Isaías, Mateo y segunda de Corintios. Pero el texto que habla claramente y que muestra las tres personas de la Trinidad es allá en Mateo 3:13-17. ¿Por qué? Vamos a desmenuzar este texto. Al final dice: y se oyó una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Esa voz misteriosa es Dios Padre. Número 1, Dios Padre. ¿Quién fue bautizado? Jesús. De una forma física se muestra a la segunda persona de la Trinidad, que es Jesús, allá, ¿no? Jesús como Hijo de Dios, como persona de la Trinidad. Y cuando Jesús termina el rito del bautizo, Jesús dice acá que subió enseguida del agua, y en ese momento los cielos se fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y se posaba sobre él. El Espíritu de Dios, ¿qué representa acá? Representa a la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. Entonces, cualquier persona que te pregunte, o si estás en un examen o algo así, un texto que habla acerca de la Trinidad, Mateo 13:17. ¿Sí?
Igual allá en Génesis 1, cuando habla, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ahí también habla acerca de la Trinidad, porque nos está haciendo entender de que Dios al momento de la creación no estaba solo, porque dice hagamos. Aparte de él estaba Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, pero de una forma más visible. Lo podemos ver allá en Mateo 3. ¿Sí? Tanto Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Vamos a hacer, no vamos a hacer, sino vamos a buscar perdón. Este es un texto que habla acerca de la Trinidad, aparte de Génesis 1. Pero hay un texto que habla de la Trinidad, pero que erróneamente se usa. Y aquí lo vamos a checar, o más bien estudiar mejor. En la primera carta del apóstol Juan, primera de Juan, no el Evangelio, primera de Juan 5, 7. Vamos a leerlo. Vamos a leerlo. Voy a poner mis lentes. 5, 7. Dice así: 3 son testigos: el espíritu, el agua y la sangre, y los 3 están de acuerdo. Bueno, no es primera de Juan 5, 7, sino es 5, versículo 7 y versículo 8. Bueno, hay una doctrina en la hermenéutica que se llama la inerrancia de la Biblia, de que la Biblia no tiene errores. Hasta allá estamos bien. Allá en 1 de Timoteo 3, 15, 16, 17 también habla un poco acerca de eso. Pero la inerrancia de la Biblia, hermanos, hermanas, solamente se puede aplicar a los originales, tanto en hebreo como en griego. Les voy a explicar o contar un poquito acerca del canon de la Biblia. El canon de la Biblia está dividido en dos. El canon del Antiguo Testamento, que fue escrito en hebreo, y algunas partecitas del libro de Daniel que fueron escritas en arameo, que es una variante del hebreo. Tanto el hebreo como el arameo usan las mismas letras, ¿no? El tipo de letras. Este canon fue preservado por los judíos y ha llegado a nuestros días casi sin ninguna falla, sin ningún error. Habían judíos que se dedicaban solamente a copiar partes del Antiguo Testamento. Son esos rollos que en algún momento Jesús leyó y predicó después, explicó después cuando en algún momento fue a una sinagoga. En el hebreo no hay muchas fallas, ¿no? O muchos errores. Ya en el Nuevo Testamento, que fue escrito en griego, a la hora de copiarlo,
algunos monjes que igual eran personas, monjes, que exclusivamente se dedicaban, ya sea a traducir partes de la Biblia o a copiar partes de la Biblia antes de que fuera inventada la imprenta, allá en 1492 o antes, no me acuerdo muy bien cuándo fue inventada la imprenta, pero antes los libros eran copiados a mano. Primera de Juan, en sus versículos 7 y 8, no aparece en los originales en griego, sino que fueron insertados en algún momento de la historia. No quiero decir que esté mal, que esté allá, pues está allá, no hay problema de que esté o que no esté, pero desde un punto de vista muy estricto y teológico y doctrinal, no puedes defender la doctrina de la Trinidad con ese texto, porque originalmente no estaba en la Biblia. Nosotros lo podemos leer en los devocionales, en los cultos. Se recomienda, en el seminario nos recomendaban no predicar acerca de ese texto, porque no está en los originales más antiguos. No va a pasar nada si lo predicamos, pero volvemos a lo mismo. Si somos así muy estrictos, no es un texto para defender la doctrina de la Trinidad. Por eso fui muy enfático o fui muy directo a decir que el texto de Mateo y el texto de Génesis sí hablan de la Trinidad. Pero este texto de primera de Juan 5:7, aunque diga literalmente Padre, Hijo y Espíritu Santo, no aparece en los originales más antiguos. Si uno compra una Biblia en griego, o se omiten esos textos, o hay un pie de página explicando que no estaban, ¿no? Por ejemplo, en la versión Dios habla hoy, que tengo aquí a la mano, vamos a buscar otra vez primera de Juan 5:7 y voy a leer lo que dice el pie de página, primera de Juan 5:7. Dice así: algunos manuscritos añaden en el cielo el Padre, la Palabra y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Esta adición no aparece en ninguno de los manuscritos griegos más antiguos. Solo 4 manuscritos aparecen estos versículos 7 y 8. Pero bueno, solamente es una explicación. Tal vez no lo sabían, pero pues ya lo saben, ¿no? Hay algunas partecitas igual del Nuevo Testamento, igual no aparecen en los manuscritos más antiguos. Por ejemplo, ahorita les digo otro y con eso terminamos este punto, ¿no? Vamos a buscarlo, ya se me perdió. Creo que es en Marcos. Sí, en Marcos. Los últimos versículos del último capítulo, Marcos 16, 9 hasta el 20, no aparecen en los manuscritos griegos más antiguos. Una vez en la clase de homilética, o sea, en la clase que teníamos allá en el seminario para predicar, uno de mis compañeros predicó acerca de ese texto
y le bajaron la calificación porque supuestamente ya deberíamos de saber ya en cuarto año de que de preferencia no se deben de predicar esos textos. Pero bueno, vamos a ver algunos comentarios. La hermana Conchi comenta de que, bueno, sí, la explicación que les di, ¿no? Del texto de Mateo. Jesús es el Hijo, la voz es el Padre y el Espíritu Santo es la paloma, ¿no? Muy bien. Hasta ahora no han comentado nada. Pensé que iban a comentar algo acerca de estos textos ahí de Primera de Juan y de Marcos que no aparecen en los originales griegos, pero pues creo que está bien explicado, ¿no? Vamos a seguir. El siguiente apartado, ahí mismo en la página 34, dice la generación eterna de Dios. Y hay un texto que está allá en el Salmo 2:7. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Allá el Salmo 2 es una profecía de Jesús, del Mesías que iba a venir, a llegar a Palestina siglos después de que fue profetizado por el salmista. Jesús como Hijo de Dios pertenece, como dice acá en el libro, a la generación eterna de Dios. O sea, una generación que no tiene ni principio ni fin. Esta profecía lo pone el salmista como un decreto. Decreta de que Jesús o el Mesías iba a llegar y esa profecía se iba a cumplir. ¿Sí? El decreto se ha cumplido. Esa es una parte de la doctrina de Dios, ¿no? La generación eterna del Hijo, ¿no? De que Dios, sino que Jesús pertenece a esa generación eterna de Dios, ¿no? Jesús como Hijo de Dios es su Hijo, pero su Hijo eterno. A eso me refiero, ¿no? O a eso se quiere referir o quiere darnos a entender el autor con respecto a ese término de la generación eterna del Hijo, ¿no? Aparte habla acerca de la eternidad de Jesús, de que Jesús estuvo allá en la creación, porque dice hagamos al hombre, hagamos tal cosa, ¿no? Igual allá en Juan 1, en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Habla acerca de esa eternidad de Jesús, ¿no? Como parte de la Trinidad. Habla también en la página 34 acerca del Espíritu Santo. Hay un solo texto, Juan 15:26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. No podemos explicar así exactamente la procedencia del Espíritu Santo, pero aquí el apóstol Juan da como unas pistas, ¿no? Entendemos de que el Espíritu Santo procede del Padre, o sea que es Dios mismo, y de esta forma
igual afirmamos que como procede del Padre, es parte de la Trinidad. La función del Espíritu Santo es muy importante en la vida del creyente, pero aunque sea importante, a veces es omitida, ¿no? Me gusta como dice Juan allá en el texto que leímos, porque dice: pero cuando venga el Consolador. Una de las funciones del Espíritu Santo es eso, el Consolador, nos consuela. También es nuestro Paracleto, o sea, es una palabra en griego que significa nuestro guía. Hasta hay un himno que lo menciona. No soy experto en himnos, así que no me pregunten qué himno es, pero sí aparece en un himno, ¿no? Que refiriéndose al Espíritu Santo como nuestro Paracleto, o sea, nuestra guía. Una vez me preguntaron que si el Espíritu Santo se va. No, no se va. El Espíritu Santo siempre se queda en el creyente. Hay un texto que no recuerdo muy bien, que da a entender de que el Espíritu se entristece, se pone triste cuando nosotros pecamos. Y bueno, podríamos hablar mucho acerca de la función del Espíritu Santo, de lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Si hablamos de la Trinidad, uno de los puntos que van de la mano de la doctrina de la Trinidad es el concepto de la paternidad de Dios, o de ver a Dios como Padre. Y este concepto de Dios como Padre se ve tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Son las 8:54, vamos a ver si nos da tiempo de terminar esta parte. Primera de Corintios 8:6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y para quien nosotros existimos, y un Señor Jesucristo, por medio del cual han sido creadas todas las cosas, y por quien nosotros también existimos. Efesios 3, 14 y 15 dice así: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre todas las familias en los cielos y en la tierra. Aquí Pablo, en los dos textos, habla de Dios como Padre. En 1 Corintios 8:6 habla acerca de que Dios es nuestro Padre y de Él proceden todas las cosas, o de Él emanan todas las cosas. Es como que de Él nacen todas las cosas. Efesios pone otro punto y habla acerca de que como Dios como Padre debe ser adorado o respetado, ¿no? El concepto de Padre se muestra muchas veces en la Biblia, como les dije, y esos dos pasajes se puede identificar tres características de Dios como Padre.
Dios como Padre es único y es creador. Lo vemos allá en el primer texto, 1 Corintios 8:6. Y Dios como Padre debe ser alabado, que lo vemos en el último texto, Efesios 3:14-15. Sino varias veces he leído la versión Reina Valera 1909, la anterior a la 1960. Y cuando la primera vez que lo leí pensé que estaba mal la impresión, ¿no? Pero dice, en el principio crió Dios los cielos y la tierra. En lugar de poner crear, dice criar, y eso creo que da sentido de que vemos a un Dios que no solamente crea, sino cría, o sea que, ¿quién cría? Los padres, ¿no? Y por eso vemos acá este concepto de Dios como Padre, como no solamente que crea, sino que cría, o sea que le da de comer, le da sustento no solamente al ser humano, sino a toda la humanidad. Si tienen esa versión por allá escondida, porque casi no se usa, que lo lean. Desde el punto de vista de la traducción, es una de las traducciones mejores que hay en español. Es muy antigua, pero es muy buena. Sobre todo es superior a muchas de las traducciones nuevas, ¿no? que tienen muchos errores. Pero bueno, vamos a checar los comentarios. No hay ningún comentario. Vamos a dejarlo hasta acá. De Dios como Padre. Vamos a tomar unos minutos, si me lo permiten, pues hacer una oración. La hermana Lisette nos comentó que su mamá, lo busco, que su mamá pues inundó su casa allá en Tishkotop. Vamos a orar por su mamá, por ella. No sé si ella está allá con su mamá o su mamá se vino acá a Mérida. No especificó la hermana qué más pasó. Vamos a orar por ella. También vamos a orar por los hermanos en algunos lugares aquí en Yucatán, en la península, que sus casas fueron inundadas, que esperemos que estén bien. Creo que la mayoría de los que vivimos acá en la ciudad pues no nos pasó nada, tal vez alguna gotera o algo así, pero en muchos lugares hemos visto que esta tormenta, que afortunadamente ya se está yendo, pues causó muchos estragos, ¿no? Vamos a orar. Me gustaría que ustedes me acompañen allá en sus hogares. Estos dos que todavía están conectados, vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta clase, pero sobre todo te pedimos por la mamá de la hermana Lisette, que sufrió inundaciones allá en su casa. Señor, no sabemos si ella sigue allá en el pueblo o ya está aquí en Mérida. Que tú la protejas, que tú le des los medios necesarios a la hermana Lisette como hija para poder ayudar a su mamá. También te pido por todos los lugares que se inundaron por esta tormenta que ya se está yendo, Señor, que ayudes a cada uno de los que están en esas dificultades y que nos des esas ganas de no solamente orar, sino de ayudar en especie, ya sea con comida, con dinero, con ropa o algo para ayudar a esas personas
como dice tu palabra, primeramente a los de nuestra fe, pero también sin olvidarnos de los que no son creyentes, pero que también necesitan de nuestras oraciones y de nuestras ayudas, Señor. Gracias por todo, en el nombre de Cristo. Amén. Pues bueno, hermanos, por hoy es todo. Les agradezco que se hayan conectado y nos vemos mañana a las 6 de la tarde. Adiós.